Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos. Continuamos con el repaso de la lección de escuela sabática para hoy, martes 28 de octubre de 2025, titulada Despojar o aniquilar. Vamos a orar para empezar este repaso. Amado Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por darnos este nuevo día y por tener la oportunidad de abrir su palabra una vez más. Queremos que este momento sea más que un estudio, que sea un encuentro con usted. Enséñenos, Padre, a escuchar su voz y a comprender el propósito detrás de su llamado. Que cada pensamiento, cada palabra y cada reflexión de hoy nos acerque más a usted. Límpienos de todo lo que nos estorba en nuestra comunión con usted y denos un corazón dispuesto a obedecer, a confiar y a seguirle. Quédese con nosotros y dirija este repaso con su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Dios llamó a Israel a conquistar a Canaán, no fue solo para entregarle un nuevo territorio, sino para enseñarle a confiar en Él y de su guía y a depender de su poder. Cada paso que daban debía mostrar que la verdadera victoria no era militar, sino espiritual. Y hoy, a nosotros estudiar esta lección titulada Despojar o aniquilar, descubrimos que el propósito de Dios no era destruir por destruir, sino a liberar el corazón humano de todo lo que lo esclavizaba. Y así como los israelitas debían limpiar la tierra de ídolos y falsas creencias, nosotros somos llamados a desarraigar todos aquello que nos impide que Cristo reine plenamente en nosotros. Y esta lección nos habla, no habla solo de batallas antiguas, sino de una lucha actual y personal, la conquista de nuestros corazones. Hoy, en nosotros estudiar esta lección, descubriremos que el propósito de Dios no solo era por destruir, sino liberar el corazón humano de todo lo que lo esclavizaba. Así como Israel debía limpiar la tierra de ídolos y falsas creencias, nosotros somos llamados a desarraigar todo aquello que impide que Cristo reine plenamente en nosotros. Este repaso no habla solo de esas batallas antiguas, sino de una lucha actual y personal de la conquista de nuestro corazón, como ya le dije, porque Jehová le había dicho a Josué: no temas ni desmaye, porque contigo todo ejército que hay, y pasa al ataque. Este versículo enmarca la idea de que Dios mismo pelea por su pueblo. La lección plantea la diferencia entre despojar, quitar el dominio o influencia, y aniquilar, eliminar completamente. En el contexto del libro de Josué, Dios buscaba simplemente la destrucción total de los pueblos de Canaán, sino que su pueblo debía tomar posesión de la tierra prometida, despojando aquello que se imponía entre ellos y la bendición de Dios. Los puntos destacados aquí son el propósito final de Dios. La idea de aniquilación no era el objetivo primordial de Dios, sino más bien que el pueblo de Dios ocupara la tierra, destruyendo ídolos, quitando las influencias paganas, pero permitiendo la vida donde Dios lo disponía. Eso nos muestra a nosotros que el enemigo no fue simplemente eliminado, sino que su poder y dominio fueron quitados. Como creyentes, confrontamos pueblos cananeos simbólicos, hábitos, actitudes, estructura del pecado que reclaman dominio en nuestras vidas. La pregunta es: ¿Dios nos llama a aniquilar como una eliminación radical sin más, o a despojarnos, ser liberados del dominio que esas cosas tienen sobre nosotros, para ocupar lo que Él nos ha prometido?
Despojar implica tomar posesión activa de lo que Dios nos ha prometido: libertad, santidad, gozo. No simplemente esperar que el enemigo desaparezca por su cuenta. El carácter del combate espiritual no es un combate humano primero. Dios le da la victoria en José. Josué, el pueblo de Israel, Dios pelea por ellos. El llamado es a confiar y a obedecer. Al mismo tiempo, hay una responsabilidad: obedecer, mantenerse firme, no dejar que lo que fue despojado vuelva a tomar dominio. Implicaciones para la iglesia y los individuos. En la iglesia local y en nuestra vida personal, ¿qué territorio aún no hemos tomado para Cristo? Porque dejamos que el enemigo siga operando. Hay áreas donde creemos erróneamente que aniquilar es la estrategia, lo que puede llevar la pasividad, porque espero que desaparezca por sí solo en vez de despojar, donde activamente tomamos lo que Cristo ya ganó por nosotros. ¿Qué poderes o actitudes en mi vida necesito que sean despojados? ¿Estoy esperando que desaparezcan solo o estoy participando con Dios para tomar posesión de la victoria? ¿Cómo cambiar mi actitud? El saber que Dios pelea por mí, en vez de confiar únicamente en mi propia fuerza. ¿En qué áreas de la iglesia o de nuestro ministerio podemos aplicar esta enseñanza de despojar, tomar lo que se nos promete, en vez de solo esperar que Dios elimine el problema sin implicarnos? Pidámosle a Dios que nos revele una fortaleza interior o externa donde el enemigo aún tenga dominio sobre nosotros, y comprometámonos a entrar con la oración, con la palabra de Dios y con la obediencia necesaria para tomar la posesión que Dios ya nos dio. El concepto de despojar que aparece en esta lección. ¿Qué significa despojar según la lección? Les explico en un sentido espiritual dentro de este estudio. Despojar viene del verbo quitar, arrancar o liberar de algo que nos domina o nos ata. En la Biblia se usa con frecuencia para hablar de vencer al enemigo y quitarle su poder o su influencia, no solo destruirlo físicamente. En el contexto de Josué, Dios llamó al pueblo a despojar la tierra de Canaán, es decir, quitarle el dominio de los pueblos paganos sobre la tierra prometida, eliminar los ídolos y costumbre que podía corromper la fe de Israel, tomar posesión de la tierra que Dios le había dado. En nuestra vida espiritual, cuando la lección dice que debemos despojarnos, se refiere a librarnos del dominio del pecado, de las viejas actitudes, a pensamientos que no le agradan a Dios. Efesios 4, 22, 24 lo expresa así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto significa que quitar lo que no viene de Dios, la mentira, el enojo, el orgullo, el miedo, etc., y desvestirnos del nuevo hombre hecho a la imagen de Dios. Despojar, quitar lo que estorba o nos domina. Despojador, quien en el poder de Dios quita al enemigo su dominio. Cristo es el gran despojador, porque Él despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Colosenses 2:15.
debemos comparar, tenemos esta pregunta aquí en el libro, debemos comparar Éxodo 23, 28 al 30, 33, 2, 34, 11, número 33, 52 y Deuteronomio 7, 20 con Éxodo 34, 13 y Deuteronomio 7, 5, 9, 3, 12, 3 y 4, 31, 3 y 4. ¿Qué revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción? Este contraste entre los textos de Éxodo, Número y Deuteronomio es clave para que nosotros podamos entender esta lección: despojar o aniquilar. Veamos lo que cada grupo de pasajes nos enseña y luego una comparación para descubrir qué revela acerca del propósito y los límites de la conquista de Canaán. Primer grupo de texto: despojar gradualmente. Éxodo 23, 28 al 30. Enviaré de delante de ti avispones que echen fuera al Heveo, al Cananeo y al Ateo. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta. Poco a poco los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Nos enseña que Dios mismo expulsaría a los pueblos cananeos. El proceso sería gradual, no una destrucción total inmediata. El objetivo era tomar posesión ordenada y evitar el desorden o el peligro como animales salvajes y si la tierra quedaba vacía. Éxodo 33, 2. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo, amorreo, eteo, fereceo, heveos y jebuseos. Dios libera la conquista. No es una iniciativa humana, es su poder el que expulsa al enemigo. Éxodo 34:11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de ti al amorreo, cananeo, eteo, fereceo, heveo y jebuseo. Echar o despojar es el verbo principal, quitar dominio, liberar la tierra para el pueblo de Dios. Número 33:52. Echaréis de delante de vosotros a todos los habitantes de la tierra y destruiréis todos sus ídolos de piedras y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos los lugares altos. Aquí el énfasis no está en destruir a las personas, sino en eliminar la idolatría y las estructuras espirituales corruptas. Deuteronomio 7:20. También enviará Jehová tu Dios avipones sobre ellos hasta que perezcan los que queden y los que se hallen escondidos de delante de ti. Dios mismo haría huir y debilitar a los enemigos. El pueblo debía ocupar, no simplemente destruir. El propósito era despojar, quitar dominio e influencia. El método era gradual y guiados por Dios. La meta era tomar posesión de la tierra prometida. El énfasis estaba en eliminar la idolatría, no en la eliminación indiscriminada de las personas. Segundo grupo de textos: destrucción de la idolatría y juicio divino. Éxodo 34:13. Derribaréis sus altares, quebrantaréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de Aserá. Cortaréis sus imágenes de Aserá. El mandato es contra los objetos de culto, no necesariamente contra los pueblos. Deuteronomio 7:5. Más habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de Aserá y quemaréis sus esculturas en el fuego. Destrucción completa de la idolatría. El propósito es purificar la adoración, no cometer genocidio. Deuteronomio 9:3. Entiende pues hoy
que Jehová tu Dios es el que pasa delante de ti, como fuego consumidor. Él los destruirá y humillará delante de ti. Aquí la destrucción tiene un carácter de juicio divino, no humano. Dios mismo es el fuego consumidor que limpia el territorio para su propósito. Deuteronomio 12, 2 y 3. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis sirvieron a sus dioses. Derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas y quemaréis sus imágenes talladas. Otra vez el blanco de la destrucción de la idolatría, no los pueblos. El objetivo, no contaminar la fe de Israel. Deuteronomio 31, 3 y 4. Jehová tu Dios pasa delante de ti, él destruirá a estas naciones delante de ti, y Josué será el que pasará delante de ti. Jehová hará con ellos como hizo con Sehón y con Og. Reitera que Dios libera la guerra y ejecuta el juicio. Israel participa obedeciendo, no actuando por venganza o por ambición. Dios actúa como juez sobre los pueblos paganos. La destrucción se dirige a los símbolos y prácticas idolátricas. El objetivo espiritual es purificar el territorio y el corazón del pueblo. Dios es el protagonista, no el pueblo guerrero. Los textos nos revelan que el propósito de la conquista no era generosidad, sino redentor y purificador. Dios buscaba liberar la tierra del dominio del mal, eliminar la idolatría que corrompía el corazón humano y establecer una nación santa que representara su carácter. La destrucción era limitada en el alcance y guiada por Dios, siempre con un propósito espiritual, no por ambición militar. Y hoy, al igual que los cananeos, corremos el riesgo de aferrarnos a aquello que nos separan de Dios. ¿Qué hábitos y actitudes necesitan desarraigar de tu vida para poderte mantener fiel? Esa pregunta llega al corazón de la lección. No se trata de conquistar tierra, sino de dejar que Dios conquiste nuestros corazones. Desarraigar lo que me separa de Dios. Al igual que los cananeos, muchas veces nosotros nos aferramos a cosas que Dios nos pide soltar. No son ídolos de piedras, pero sí pueden ser hábitos, pensamientos o actitudes que levantan muros entre Él y nosotros. Dios le dijo a Israel que destruyera los altares paganos y limpiara la tierra, que no por crueldad, sino porque sabía que esas cosas lo arrastrarían lejos de él. Y hoy ese mandato sigue siendo espiritual. Dios nos invita a desarraigar de nuestro corazón todo lo que compite con su amor, hábitos y actitudes que debemos desarraigar. La autosuficiencia, el creer que nosotros podemos solos sin depender del poder de Dios. El orgullo que no nos permite pedir perdón o reconocer nuestra falta. La falta de perdón que endurece el corazón y nos ata al pasado. La indiferencia espiritual, vivir sin tiempo para orar, para leer la Biblia o para servir. La crítica y el juicio, que destruyen la unidad del pueblo de Dios. El amor por lo material, cuando las cosas ocupan el primer lugar que solo a Dios le pertenece. La incredulidad, dudar del poder de Dios para transformar y liberar. Así como Israel debía despojar la tierra, Dios nos llama hoy a cada uno de nosotros a despojar nuestro corazón de pensamientos negativos, de resentimientos, de todo lo que nos impide confiar en Él. Solo cuando el corazón queda limpio, Dios puede ocupar el lugar y establecer su reino con nosotros. Mis queridas familias en Cristo,
Hoy nosotros comprendemos que el llamado de Dios no era solo conquistar una tierra, sino conquistar corazones. Cada ídolo que debía ser derribado en Canaán representa algo que usted y yo debemos entregar. Una actitud, un hábito, un pensamiento que ocupa el lugar de Dios. El Señor sigue actuando como nuestro guía y libertador, pero Él no puede llenar el corazón que ya está ocupado. Y por eso hoy le invito, y Él nos invita y como iglesia a despojar todo lo que nos aleja de su presencia, para que su espíritu pueda habitar plenamente en nosotros. Permita que Dios tome el control total de tu vida. Deja que Él te limpie, te transforme y te conquiste cada área donde todavía estás luchando. No temas soltar, porque lo que Él nos ofrece a cambio es libertad, es paz y es victoria. Así como Israel fue llamado a poseer la tierra, para la tierra prometida, nosotros somos llamados a poseer una vida nueva en Cristo Jesús. Que cada día sea una pequeña conquista para su gloria y su honra. Amén. Ese es mi deseo, que nosotros podamos vivir cada día deseando el pronto regreso de Cristo Jesús para poder poseer la tierra prometida que nos ha sido prometida, porque nosotros somos llamados a poseer una vida nueva en Cristo Jesús. Que cada día deseemos eso. Que Dios les bendiga. Y vamos a orar para terminar este repaso. Padre nuestro que estás en los cielos, le damos gracias. Gracias por hablarnos hoy a través de su palabra. Y hoy comprendemos que la verdadera conquista ocurre en el corazón, cuando nosotros le permitimos que usted nos limpie, nos transforme y reine en nosotros. Ayúdenos a vivir cada día despojándonos de lo que nos aleja de usted y a mantenernos fieles hasta que podamos tomar posesión de la vida nueva que usted nos ha prometido. Ponemos este día en sus manos y todo lo que hacemos para su gloria y su honra. Quédese con nosotros y háganos instrumento de su paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, que pasen un feliz y maravilloso día y recuerden que nuestra cita continúa siendo mañana. Ve el repaso de hoy, pero regrese mañana. Que Dios les bendiga.